buenas noches. Les presento a Yeldalia Limitada Asesorías Contables. Esto es una sociedad conformada por Daniela Rodríguez, Lady Salazar y Paula Romero. Yeldalia Limitada nace de una propuesta estudiantil que lo que nos permite es crear una empresa con un portafolio para diferentes tipos de empresas. Nuestro portafolio es pequeño, pero abarca los puntos principales para cualquier empresa. ¿Cuáles son los puntos principales? Realizar una nómina, saber liquidar un empleado, saber manejar proveedores y clientes, saber causar una factura, saber manejar una fiducia para las empresas públicas y privadas que manejan recursos, o es decir, en este caso un ejemplo son obras públicas, saber llevar una cartera, saber calcular un interés. Esos son los puntos básicos que nosotros tenemos en nuestro portafolio y de los cuales nos permite trabajar con cualquier tipo de empresa. El día de hoy les vamos a exponer uno de los temas de nuestro portafolio, el cual es liquidación de empleados. Para esto vamos a empezar explicando unos conceptos básicos muy necesarios para este tipo de liquidación. Para ello vamos a empezar hablando sobre qué son las cesantías. Las cesantías es una prestación social donde toda persona, todo empleado tiene derecho a que su empresa o su jefe le dé. ¿A qué equivale esto? Esto equivale a un salario por cada año que ha laborado. Si el empleado no lleva un año laborando y es inferior a este tiempo, pues se le proporcionará al tiempo que ha laborado él. Estas cesantías tienen un tiempo o una fecha límite para ser canceladas, las cuales corresponden al 14 de febrero. Si se pasan de esta fecha, la empresa debe acarrear ciertas sanciones o ciertas multas que equivalen a un día de salario por día atrasado. De acuerdo a lo que nos dice el artículo 186 del Código Sustantivo de Trabajo, nos dice que los empleados deben tener las empresas deben de tenerle a todo empleado este ahorro, por llamarlo así, para el día de que él se encuentre sin trabajo o quede desempleado o se le acabe el contrato de trabajo, pues tenga como suplir sus necesidades. No quiere decir que al momento de recibir las cesantías él quede desempleado, nada de eso, sino que la ley lo acarrea que se le debe tener sus cesantías. Seguimos con intereses de cesantías. El interés de cesantías es un porcentaje del 0,12% de las cesantías consignadas. Este 12% se saca de dos maneras, a las cesantías acumuladas y a las cesantías liquidadas en un año. ¿Cuáles son las cesantías acumuladas? Tenemos dos tipos de empresas o dos tipos de manejarlas. Un ejemplo de las acumuladas es la empresa La Macarena, la cual liquida a un empleado al finalizar su contrato, es decir, ya cuando renuncia o ya cuando la empresa presente los servicios de él. Es decir, que año tras año ellos acumulan sus cesantías y sobre ese monto, acumular es más de uno, aclaro, con eso los intereses de esa persona que se consigna o se les entrega cada enero del año siguiente es un monto mayor. A diferencia de la persona que se liquida anualmente, que es lo que hoy muchas empresas hacen, y ese solamente va a ser sobre las cesantías de valor de un año. Seguimos con prima de servicios. La prima de servicios es una prestación social la cual debe ser cancelada de manera obligatoria al empleado. Esta consta de un sueldo completo si se trabajó el año completo o proporcional al tiempo laborado de dicha persona. Estas se cancelan, no se liquidan semestralmente, o sea, las que nos pagan en junio y en diciembre, que no tienen derecho a esta liquidación, a esta prima, perdón, las empleadas, las empleadas internas, las niñeras, los mayordomos, entre otros.
Ya. Procedemos a explicar qué son las vacaciones. Las vacaciones son unas prestaciones sociales que le corresponden a un empleado por haberle trabajado a una empresa o a un jefe X. Estas vacaciones son derecho de todo trabajador que requieren a 15 días o se merecen 15 días de descanso hábiles remunerados por año trabajado, que esto nos equivale a medio sueldo. Si no, digamos, el año y es inferior este tiempo, es proporcionalmente al tiempo que ha laborado. Las vacaciones no se toman de consentimiento empleado-jefe. Es jefe empleado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo como empleada quiero tomar mis vacaciones mañana, no se puede hacer. Tengo que limitarme o adaptarme a las necesidades que tiene la empresa. Yo como empresa veo si son, ejemplo, las empresas de turismo, zona alta, zona baja, en qué momento yo puedo darle las vacaciones a mi empleado. Si por dicho acuerdo, mutuo acuerdo entre empleado y jefe, no se pudieron tomar, no quiere decir que en el año se perdieron, simplemente quedan acumuladas al siguiente año. Vamos a continuar con hacer una liquidación completa de un empleado. Vamos a hacer las fórmulas, vamos a tomar un ejemplo completo y entre mi equipo vamos a hacer las operaciones para que ustedes a través de nuestro video puedan aprender a hacer una liquidación. Primer paso es el formato de una liquidación. ¿Qué es el formato de una liquidación? ¿Qué debe tener? Toda debe especificar el nombre, la cédula, el cargo, la fecha de ingreso, la fecha de retiro, el sueldo básico, que en ese salario vamos a manejar el mínimo legal vigente para el año 2016. Igualmente pasa con el subsidio de transporte. ¿Cuál es el sueldo promedio? La suma entre el salario básico y el subsidio de transporte. El número de días trabajados y la causal de retiro. La causal de retiro viene a ser por término de contrato, por mutuo acuerdo, ahí depende, eso es algo que se aporta al momento de que el empleado vaya a hacer una demanda al Ministerio de Trabajo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con una persona X. Vamos a decir que la persona se llama Cristian Torres y que el número de cédula es XXXX porque no lo tenemos en este momento. ¿El cargo de Cristian qué es? Él es un secretario. ¿Cuál es la fecha de ingreso de Cristian? El 1 de enero del 2015 al 1 de enero del 2016. Aquí cumple un año y aquí ya va a quedar con el salario vigente, con el último que va a ser el de este año, que es 689,455. El subsidio de transporte para este año está en 76.700. Por favor, mis compañeros me colaboran con la suma de 689 y 76 para tener el salario promedio. $766,155. 776. 155. 766, 155. Por favor, pues ustedes a través del video, la idea es que rectifiquen este procedimiento y así todos aprendemos a hacer una liquidación de un empleado. El día de mañana nos sirve para nosotros autoliquidarnos o saber si a un compañero muy cercano le quedó bien hecho. ¿Cuál es el número de trabajados? Aquí no es el número legal que se hace la liquidación, aquí son realmente los días que yo trabajé, desde 1 a 5, pero como trabajamos el año se toma por 365 días, es decir que todas las fórmulas que más adelante vamos a hacer va sobre los días trabajados de 365. ¿Cuál es la causal de retiro de Cristian? Término de contrato. Vamos a dejarlo de que el muchacho terminó su contrato y no quiso trabajar más con nosotros. Esto debe estar presentado, normalmente uno lo hace en un cuadrito de Excel para que quede más presentado. Tenemos acá ya expuesto lo que vamos a saber el valor, que son cesantías, intereses de cesantías, prima de servicios y las vacaciones. Ojo con las vacaciones. Estas tres sí entran con subsidio de transporte, las vacaciones no. ¿Por qué? Porque nosotros en vacaciones no trabajamos, no necesitamos que la empresa supla el incremento del subsidio de transporte. Las cesantías tienen una fórmula. ¿Cuál es la fórmula de las cesantías? Es el valor del salario, vamos a colocarla acá, salario, por los días trabajados dividido en 360. ¿Qué quiere decir esto? El salario, el promedio va a ser el valor de, mi compañera me colabora por favor, 766.155.
155. Por los días trabajados que inicialmente dijimos que vamos a tomar los 365. Dividido entre los 360. Esto nos da 776.796. una manera fácil de hacerlo. Es que casualmente, como las cesantías y la prima es un salario al año, va a ser la misma fórmula. Es una manera fácil de uno tener una retentiva de cómo hacer la fórmula. Es decir, que la misma fórmula que yo utilizo para cesantías es la misma que yo utilizo para la prima de servicios. Ambas dicen en sus conceptos que es un salario si se ha trabajado un año completo o que es proporcionalmente según los días trabajados. El hecho de que yo no trabaje un año completo y trabaje una semana, solo una semana me liquidan a mí vacaciones, cesantías, prima y todo. Eso tienen los mismos derechos. Entonces vamos a decir que las cesantías fueron 365 días equivalentes, perdón, acá pues nos queda un poquito. Vamos a tomar con una flechita que es este valor, ya que pues ocupamos una parte de nuestro tablero improvisado. Los intereses de cesantías, ¿qué son? Según el concepto que nos daba nuestra compañera, es el 12% de las cesantías acumuladas. Entonces viene a ser el valor que nos dio de cesantías, que en este caso va a ser 776.796, por los días trabajados, que son 365, por el 0.12%, que es sobre lo que yo saco interés a las cesantías, dividido ¿entre qué? Entre los días legales, que son 360. Entonces, esto nos da, compañeras, por favor. Bueno, retomamos. Entonces, sí vamos a sacar lo que eran los intereses de cesantías. ¿Cuál es la fórmula? Las cesantías, que ya las sacamos, que son 776.796, por los 365 días laborados, hacemos un paréntesis acá, y lo dividimos en 360. El valor que nos dé acá lo vamos a multiplicar por el valor de porcentaje que queremos, que es el 0.2. Ese va a ser nuestro valor de intereses de cesantías. Compañera, ¿cuánto es? 9. Entonces decíamos que nuestra fórmula para los intereses de cesantías es el valor que nos dio de las cesantías, por los días laborados, que son 365, dividido entre los 360 días legales. El valor que nos dio por el 0.12, que es el valor de los intereses. Esto nos da un valor de 94.510. Entonces, ya tenemos acá los mismos 365 por este valor. Vamos a tomarlo así improvisadamente porque no calculé el valor. La prima de servicio dijimos que era igual a las cesantías. Entonces, vamos a hablar que es esto. Si hacemos la operación nos da exactamente igual. Acá hablábamos que las vacaciones tenemos los mismos 365 días, pero aquí sí hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay? No vamos a tomar el salario completo, solamente vamos a tomar el salario básico. ¿Por qué? Porque nuestras vacaciones no incurren el salario con subsidio de transporte. Tampoco vamos a hablar de que son 360 días. ¿Por qué? Porque como es medio tiempo, 15 días lo que son de descanso, vamos a multiplicar el año por 2, equivalente a 720. Entonces cogemos el salario por los días dividido en 720. ¿Cuál es nuestro salario? Nuestro salario es 689.455 por 365 dividido en 720. ¿Cuánto nos da, compañeros? 349.515 pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar nuestros valores iniciales. ¿Cuáles son? Retomemos. Cesantías. Cristian tuvo cesantías, ¿cuánto? 776.796. ¿Cuánto tuvo por los intereses de cesantías? 94.510. ¿Cuánto fue su prima? Es lo mismo que nuestras cesantías, 776.796. ¿Y cuánto tuvo de vacaciones? Tuvo 340
1.849.515. ¿Cuánto es ese total? 1.997.600. 997.617. Aquí sería nuestro primer paso para la liquidación. ¿Qué hay que tener en cuenta? Normalmente a todos los empleados la prima de servicio se la pagan en junio y en diciembre. ¿Qué quiere decir? Que si Cristian se la pagaron en junio y diciembre, yo entro a restar el valor de la prima. Si Cristian salió a vacaciones, yo entro a restar las vacaciones. ¿Por qué? Las vacaciones se cancelan en el momento que él se toma sus vacaciones. Son dos valores que yo no puedo volver a calcular al momento de que él ya deje de laborar conmigo. Entonces, si hacemos ese ejercicio, nos va a variar. Ese es el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos daría cesantías e intereses de cesantías. ¿Cuánto es? $871.486. Ese sería nuestro valor de la prima. Normalmente, pues ya es dependiendo del tipo de acuerdo que tenga el empleado y el trabajador. Esperamos que con estos pasos o con este mini reencuentro de qué es una liquidación de un empleado, nuestro equipo de Aldaye haya podido dar un nuevo conocimiento a ustedes. Muchas gracias.